Hay una palabra que Dios ponía en mi corazón para compartirla con ustedes. Tengan la bondad de tomar sus lugares, por favor. Bienvenidos los que acaban de incorporarse a esta reunión maravillosa. Gracias, hermanas. Yo le he puesto al grupo de hermanas aquí el grupo de las hebreas, las hermanas hebreas, porque son tan valientes que nada las detiene. A veces quizás están 2 o 3 nomás, pero ahí van para adelante. Y lo que yo quiero decirle este día en el nombre del Señor, hermanas amadas, Dios ha visto su anhelo, su corazón. Y lo que Dios quiere está diciéndoles hoy es, Dios va a premiar esa persistencia de sus corazones. Esa perseverancia Dios la va a premiar de tal manera que después van a llorar de gozo, de alegría, porque Dios cambia nuestro lamento en baile, ¿sí o no? Así es que no hay razón para, diga el que está a su lado, no más tristeza, no estar más solos. Después van a decir, ¿y dónde vamos a poner tanta gente? Bueno, ustedes han estado orando porque Dios haga obra. Entonces, es lo que han estado pidiendo. Entonces, Dios ha tomado en serio eso. ¿Sabes que Dios habla en serio? Oye en serio. Y mira en serio. Dios no trata con gente que hoy dice una cosa y mañana dice otra. Dios dice, no, ya te conozco, que me dices una cosa hoy y mañana me dice otra. Entonces Dios dice, no, hasta que tu corazón sea más serio en tus decisiones, entonces vamos a hablar. Pero Dios es maravilloso. Esta mañana yo quiero invitarles a abrir sus Biblias al libro de Hechos, por favor. Hechos capítulo 9, versículo 1. Tengo la verdad de ponerse de pie y gracias, hermanas, por darme la oportunidad de compartir. Y es uno de los privilegios más hermosos, como es oficiar la Santa Cena, que representa el cuerpo y la sangre de Cristo, que fue la que fue derramada por nuestras culpas. Hechos capítulo 9, versículo 1. Yo quiero que usted parte el pastel conmigo y agarre su porción. Vamos a llegar a una parte donde usted va a decir, no sé qué va a hacer usted, pero hay una parte donde usted va a agarrar su porción. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, cuando lo tengan me dicen amén. Yo voy a leer el versículo 1 y usted lee en el 2 hasta que lleguemos al 20. Eso quiere decir que si no ha leído la Biblia esta semana, la va a leer hoy. Versículo 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, ustedes el 2, recibió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase un hombre como él de este camino, lo trajese presos a Jerusalén. mas yendo por el camino, vea el 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Cuántos de ustedes? Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo
dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, I am Jesus, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y vete a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, go, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuán es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, ¿por dónde venías? Me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Solo fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pero ve ahora el 20, todo el 20. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Incline su cabeza y dígale a Dios, aquí estamos, Señor. Amado Dios, gracias te damos esta hermosa mañana. Este día radiante, Señor, que nos diste las fuerzas, nos diste la oportunidad para estar en este lugar, Señor, bendiciendo tu nombre. Te hemos adorado, te hemos exaltado, te hemos presentado, Señor, diferentes necesidades y peticiones. Yo estoy seguro que tú has oído, Señor, y tú estás aquí con tus ojos puestos en nosotros, Señor. Ahora, Dios mío, permite que nuestros corazones oigan lo que tú quieres decirnos y enseñarnos a través de tu palabra y de tu Espíritu. Espíritu Santo, toma el control para mostrar y revelar, Dios mío bendito, a cada corazón cuál es tu perfecta voluntad en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Tome sus lugares, por favor. El tema que esta mañana quiero compartir se llama
cuando el Señor se cruza en nuestro camino. Diga, cuando el Señor se cruza en nuestro camino. No sé cuánto tiempo hace que usted conoció al Señor. Al conocer al Señor, obviamente, indiscutiblemente, hubieron cambios. Y esos cambios se produjeron, redundaron para bien. Y no sé cómo fue que tú conociste al Señor. Yo le conocí en circunstancias que yo no esperaba. Yo no estaba, cuando conocí al Señor, que oí por primera vez su voz, que me habló a mi corazón. Yo no estaba en una iglesia, no estaba en un culto como hoy. No había alguien ministrando la alabanza. No había una mujer cantando como cantó la hermana. No había un ministro de alabanza con un teclado. Había un party, un baile de una boda pagana. Ese día, cuando pasó algo, un incidente, yo me salí del sitio y me fui a la banca de un parque a pensar qué iba a hacer. Decepcionado, amargado y furioso, yo pensé hacer lo peor ese día. Pero ese día, mientras yo planeaba hacer algo no correcto, oí una voz que me dijo: si tan solo me dieras tu corazón, si tan solo me dieras tu vida y me sirvieras. Yo quiero que sepa, iglesia del Señor, los que nos miran por los medios, Dios no te llama solamente para que estés sentado. Dios te llama para que le sirvas. Dios te llama para que seas instrumento útil en sus manos. Cada uno tenemos un potencial, ¿sí o no? Los que estamos aquí, cada uno nos desenvolvemos en diferentes facetas de la vida, en diferentes áreas de la vida. Así es que nadie puede decir que no tenemos habilidades. ¿Cuántos dicen amén? Y si no las tenemos, nos rebuscamos. Por lo menos al llegar a este país, el que no habla inglés comienza a ver cómo se desenvuelve, porque la vida le exige aquí. ¿Sí o no? Y el que no sabe un oficio, aquí se procura encontrar una manera, pero usted no se queda de brazos cruzados y se pone a mendigar. No, usted comienza a hacer algo porque usted tiene capacidad. Así es que cuando Dios me llamó y me habló esa noche, mientras yo lloraba y planeaba hacer algo horrible, una mano sentí que la puso sobre mi hombro y me dijo: si me dieras tu corazón y me dieras tu vida y me sirvieras, todo esto cambiaría. Yo traté de dejar de orar y pensé que alguien humanamente que estaba ahí detrás de mí poniendo su mano sobre mi hombro, pero no era físicamente, no era nadie, pero yo sentía sobre mis hombros la mano, esa mano sobrenatural que estaba sobre mis hombros. Yo seguí agachado y volvió a oír la voz de Dios, del Señor, que me dijo: si me dieras tu corazón y me sirvieras, tu vida cambiaría. Esa noche, como a las 10:30 de la noche, yo entendí que era el Señor quien estaba hablando a mi vida. Y volteé a ver y le dije: Señor, lo haré, Señor. Te daré mi vida, te entregaré mi corazón y te voy a servir. Desde ese día, año 1977, hasta el día de hoy, 48 years ago, yo le di mi corazón al Señor. Un año después, Él me llamó al ministerio. Hasta el día de hoy hemos tenido la dicha de fundar unas 15 iglesias para la gloria del Señor. Ahí están las iglesias. Hay pastores que nosotros establecimos hace 40 años atrás con mi esposa y todavía siguen siendo pastores en las iglesias. Tienen hasta 4 cultos al día, el día domingo.
Hay mujeres que están de pastoras hace 36 años en el mismo sitio y tienen 3, 4 cultos el día domingo. Porque el que llama, cuando Dios llama, y cuando Dios te habla, Él cumple lo que dice. Dije, Él cumple lo que dice. Y Él sabe por qué te llama. Así es que ese día, ¿sabe lo que sucedió basado en el tema que hemos tomado esta mañana? ¿Cómo es el tema de esta mañana? Vamos a ver. A mí me gusta enseñar mucho, pero el tema es cuando Dios, diga conmigo, cuando Dios se cruza en nuestro camino. Yo no sé qué es lo que cambió el Señor el día que se te cruzó en el camino. Pero ese día fue el mejor día de tu vida. Ese día pasó algo maravilloso. ¿Cuánto dicen amén? Pasó algo hermoso. Si yo hubiera continuado en mi caminar, donde yo vivía, estaba viviendo, apenas con 19 años, hermanos, yo estuviera bien muerto si hubiera continuado en ese caminar. Pero Dios se cruzó en mi camino, como se cruzó en el tuyo. Y algo sucedió cuando Dios, algo sucede. Diga conmigo, toca el que está a su lado, diga, algo sucede cuando Dios se cruza en nuestro camino. Saulo de Tarso. Bueno, González, de seguro que cuando Dios se cruzó en su camino, ni siquiera conocía a su esposa. ¿Verdad que no? Muchos de ustedes ni siquiera conocían a su cónyuge. Ni siquiera se imaginaban los hijos que iba a tener. Ni siquiera se imaginaba que un día estaría sentado en un santuario como este. Ni siquiera se imaginaba que podría hablar en lengua. Ni siquiera se imaginaba que podía ser lleno del Espíritu Santo. Ni siquiera se imaginaba lo maravilloso que sería ser un auténtico hijo de Dios. Cuando Dios se cruza en nuestro camino, suceden cosas maravillosas. Saulo de Tarso, sus planes, sus proyectos, eran proyectos de mal. En su ignorancia religiosa, él pensó que lo que iba a hacer era grato a Dios porque estaba aferrado a la ley y había sido formado en la ley de los hebreos, de los judíos. Y él dijo, voy a demoler a todos estos cristianos, voy a hacer que desaparezcan estos discípulos que se han esparcido por las ciudades. Pidió cartas, pidió todo lo que fuera posible con tal de encontrar cristianos o discípulos del Señor. Y dijo, voy a ir a Samaria a buscar cristianos, voy a ir a Damasco a buscar cristianos. Y mientras él está en busca de cristianos, algo sucede. Dios, diga conmigo, el Señor se le cruza en el camino. Y mire, hermano, que Dios, no hay Dios como el Dios nuestro. No hay Dios como el Dios de Pablo. No lo deja ciego del todo. No lo deja manco del todo. No lo deja mudo del todo. Lo paralizó en alguna manera. Porque al tumbarlo, lo primero que Dios hace cuando se cruza en nuestro camino es que cambia nuestros pasos. Nuestros planes son cambiados. Amén. Son cambiados nuestros planes. Nuestros proyectos ya no son los proyectos. Dios dice, bueno, vas en mala dirección, vas en mal rumbo, vas en mal camino, vas por camino equivocado. Y yo tengo planes para ti mejores. Yo tengo un proyecto mejor para ti. Y los planes de Dios dicen que son perfectos. Los propósitos de Dios son perfectos. Lo que mi hermano decía, lo que dice Jeremías, tengo planes
tengo sueños para ti, mucho mejor que lo que tú tienes. Porque lo que algunas veces tenemos, hermano, son planes pequeños, cortos, de poca duración, no tienen futuro, pero los planes de Dios son para vida eterna, tienen propósitos eternos y tienen un alcance dimensional. Y dice que cuando Pablo va en camino, va con cartas, va con documentos oficiales, y él está diciendo, bueno, a ver a cuántos encuentro y los apreso y los arrastro y les tapo la boca a manera que no hablen más del Señor, más de ese Cristo. Él no conocía a Cristo, había oído. Según la historia, Pablo, en los días que Pablo nació, en esos días nació Cristo. Con la diferencia que Cristo nació allí en Palestina y Saulo nació en otra ciudad distante. Así es que crecieron y eran como dos ríos que se desprenden del mar. Y de repente esos dos ríos, ¿han visto ustedes que algunas veces los ríos van caminando, se conducen casi en la misma dirección hasta que llegan a un lugar, por lo menos el mar, ahí se juntan? Y eso es lo que Pablo y Cristo pasó. Eran como dos ríos que correrían hacia la misma dirección hasta que un día Dios los unió a esos ríos. Y Pablo después, en sus planes humanos, en sus planes, él se había criado en una linda escuela donde estudió la Torá y ahí se educó. Y según él era celoso de la ley, pero aborrecía a los cristianos y no conocía a Cristo. ¡Qué privilegio conocer a Cristo! Lo primero que sucede cuando Dios se nos cruza en el camino es que conocemos a Cristo, el Hijo de Dios. ¿Se goza de eso? Conocer a Cristo es el privilegio más hermoso y más grande que hay. Quizás cuando tú viajaste a este país, quizás dijiste, bueno, ahora soy American City, ya soy ciudadano americano y ahora tengo privilegios, ahora soy esto y logré esto. Puede ser que se sienta bien, pero el privilegio más grande es conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Hijo de Dios. Y cuando se conoce al Hijo de Dios, hermano, es una bendición maravillosa. Tu vida cambia. Saulo no lo conocía al Señor. En su manera de ver las cosas, él dice, estoy haciendo lo correcto. Quiero hacer lo correcto. Sus planes serán torcidos. Sus planes serán equivocados. Sus planes no eran aceptables a Dios. Así es que mientras él va en camino, Dios se le cruza en el camino. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Se le cruza, diga, se le cruza en el camino. Y no le pegó un puchón. No le puso el pie y le dijo, como usted que le echaba zancadilla cuando estaba en la escuela a sus compañeros. No entre otros, sino que es Jesús. Solo se le cruza en el camino. Dios tiene mil maneras de tumbarte. Entonces, cuando dice que se le cruza, mientras él va en dirección, en busca de los cristianos que vivían en Damasco, Dios se le cruza en el camino. Y dice que una luz, diga, bastó un rayito de luz del Señor. Así. Basta, diga, basta. Un pequeño reflejo de su gloria. Eso no fue todo, solamente fue un pequeño luzazo de su resplandor, de su majestad. Si el Señor se hubiera pasado llevando con el brazo, no, Pablo no se hubiera levantado, solo lo miró, solo pasó, se le cruzó en el camino. Dale gracias a Dios que
a ti te dejó mirando. Y lo que sucede, dice la Biblia, que cuando Pablo se ve en el piso, algunos dicen que iba en moto, no creo. Otros dicen que iba en camello, otros dicen que iba en burro, otros que iba a caballo. Mira, el asunto es que los medios de transporte en ese tiempo no habían Ubers, no habían metros, no habían taxis, no habían aviones, no habían helicópteros. El transporte más conocido eran los camellos, eran los caballitos, eran los burros. Mi Cristo usó un vehículo de 0 millas, un burrito. Ese fue el medio que Cristo usó para entrar en Jerusalén. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Él mismo le dijo a sus discípulos, vayan a tal casa. Cuando iba a entrar a Jerusalén, dice, vayan y tráiganme un animal de carga nunca usado. Nadie lo ha usado. Nadie le ha puesto carga. Nadie lo ha llevado al potrero. Está a 0 millas. Nadie se ha montado sobre él. Ni siquiera lo han amaestrado. Y los discípulos, al igual que ustedes, obedecieron. No, alguna vez lo obedecemos. Porque los discípulos, dicen los discípulos, ¿el qué nos está mandando el Señor? Imagina que hubiera sido usted o yo, un burro, un animal de carga. Pero ellos obedecieron. Tú nunca tienes que ponerle pretextos a Dios, no le pongas excusas a Dios. Pero Señor, ¿por qué me está diciendo esto? Él sabe por qué lo está diciendo. Y dice que el Señor le dijo, vayan a tal casa y va a encontrar un animal de carga, nunca que nadie lo ha montado. Tráigamelo. Y si el dueño dice, hey, ¿para dónde vas con el burro? Es mío, es de mi propiedad, les pertenece a mí. Ya dile, el Señor lo necesita. Y Cristo no lo quería quitar, hermano. Mucho menos robar. Solo lo quería para que se cumpliera lo que los profetas habían dicho, que el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey, amén, el Rey de Israel, el ungido de Israel, el ungido de Dios, el Mesías prometido, haría su ingreso a la ciudad de Jerusalén en un animal de carga. Nunca. Ahora, lo sorprendente es que el burrito se lo llevan, lo raro es que no pataleó, no los agarró, no atacó a los discípulos, se lo llevan. Y lo sorprendente es cuando suben al Señor sobre el animalito, no pataleó, hermano. Y nosotros pataleamos. Y nosotros no nos gusta. ¡Ay, otro culto! Y peor que ahora, ya la hora ya cambió, más temprano levantarme. Otra vez me dejaron el privilegio tal. Queremos tirar la carga. Pero ese burrito, cuando pusieron al Señor cerca de él, a pesar que nunca lo había usado, hasta se acomodó y dijo, en otras palabras, súbete, acomódate. Ya ese burrito pudiera haber hablado, haber hecho, qué privilegio llevar al Mesías prometido. ¡Aleluya! Al que va a dar su vida por la humanidad. Y ese burrito se acomoda y se sube. El asunto es que a él le quedó lo que algunas veces nos queda a nosotros. Después de que dejó al Señor y que lo regresaron al amo, cuando llegó donde estaban los demás burros, dijo, hey, ¿vieron lo que pasó allá en la ciudad? ¿Qué? Le dijeron los demás burros. ¿Vieras cómo me aplaudían cuando iba entrando a la ciudad? Y los burros más inteligentes le dijeron, no, era a ti que te aplaudían. Era el que llevabas encima. Y algunas veces nosotros pensamos que lo que hacemos, wow, like en Facebook, en TikTok, en Instagram, wow, no es a ti.
es al que hay en ti. Dije, es el que hay en ti. ¿Quién es el que hay en ti? El Señor a través de su Espíritu Santo. Lo que tú haces, lo haces porque a Dios le place que lo hagas. Yo no he hecho nada. En 48 años no he hecho nada. Y cada vez más, anoche mientras oraba por este culto, por ustedes, y oraba por esta palabra, lloraba delante de Dios y le digo, Señor, necesito salud, necesito fuerzas, necesito energías. Hay mucho que hacer, Señor. Hay muchas vidas que alcanzar, Señor. Hay mucho lugar donde expandir tu reino, Señor. Porque, hermano, usted puede decir, pero pastor, aquí estamos y nos vayamos aquí, pero esto no es todo. Diga al que está a tu lado, esto no es todo. Hay una multitud de vidas que necesitan conocer a Cristo Jesús. Hay muchas familias, incluyendo las tuyas, que no conocen al Señor. Pero ahora veamos lo que pasa cuando Saulo, primero llamado Saulo, cuando el Señor se le cruza. ¿Qué dice Saulo de Tarso? ¿Quién eres, Señor? No lo conocía. Él sabía todo, los 10 Commandments, los 10 mandamientos relacionados con la ley o la Torá, pero no conocía, no tenía una revelación quién era Jesús, quién era el Mesías prometido. Él tenía una idea diferente. Él pensaba que el Mesías sería de otra forma. Y cuando se le cruza en el camino, le dice el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuál es la razón? Y la pregunta es, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? ¿A Cristo o a los cristianos? ¿A quién? A los cristianos. Pero ¿por qué le dice el Señor, ¿por qué me persigues? Porque los cristianos somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que a vosotros os recibe, a mí me recibe. El que lo bendice a ustedes, a mí me bendice. Y algunas veces nosotros no entendemos eso, nos cuesta entender eso. Entonces, usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Y verdad que la cabeza no anda por allá y el cuerpo anda por allá. Su cuerpo trabaja en conjunto, en unidad con la cabeza. Cristo, diga conmigo, Cristo es la cabeza. Y nosotros somos el cuerpo. Ahora, ¿qué parte del cuerpo eres tú? ¿Qué te gustaría hacer en el cuerpo de Cristo? Hay gente dice, hay unos que dicen, cuando pregunto esto, dicen, yo quiero ser los ojos, porque piensan que los ojos del Señor o la boca del Señor. Pero muchos, hermanos, hay algo que algunos no quieren ser. Y son sus pies. ¿Y sabe para qué usaba Jesús sus pies? Para recorrer las ciudades. Para recorrer las aldeas. Y Cristo no tenía un Uber, no tenía un carro de último año como usted lo tiene. Que si está pone mucho aire, dice, este carro no es porque enfría tanto. Si está muy caliente, no sé por qué este carro. Y así te sientes bien. Cristo no tenía esa oportunidad. Cristo no podía pasar por un McDonald's o por un Starbucks, agarrar algo en drive-thru. Y nosotros vamos por el drive-thru y dice, esto no me gustó, esta comida no está. Y Cristo iba contento, recorría las ciudades. Y no recorría las ciudades en tour, viajando solamente para conocer y tomar fotos. Dice que él iba sanando, diga conmigo, iba sanando, iba enseñando, iba predicando, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mis señores esta mañana aquí pasando. Y algunos van a experimentar el toque del Señor. Si es que no ya lo experimentaste.
Si es que ya lo sentiste que Él está aquí. Yo lo pude sentir. Él está aquí. Su gloria está aquí. Su presencia está aquí. Él está pasando por aquí. Pero Él necesita que tus labios, necesita que tus manos se las prestes para orar por el débil. Que tus pies se dirijan al que necesita ayuda. Que tu boca se abra para dar a conocer a otros cuál es el plan del Señor. Y dice la Biblia que cuando Saulo le dijo, el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le responde, le dice, ¿quién eres? No lo conocía. No lo conocía. ¿Quién eres, Señor? Y él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y vamos a terminar, pero hay una parte que usted quiero que quede bien claro en usted. ¿A cuánto le gusta hacer la voluntad del Señor? ¿En serio? Bueno, en esta semana, a partir de hoy, de esta semana que sigue, Dios va a hacer algo contigo. Dice que cuando Saulo oye que es el Señor, Saulo le dice, primero le pregunta, ¿quién eres? Y el Señor le dice, se identifica con él y dice, yo soy Jesús. Así es que no estás yendo a esos hombres y mujeres, simplemente me estás yendo a mí. Y esto te voy a pasar una factura muy, muy grande. Cuando usted le hace daño a un cristiano, que es del cuerpo de Cristo, be careful. Be careful. Tenga mucho cuidado. Es como tocar al Señor mismo. Y cuando tú bendices, ayudas a un siervo de Dios, a un hijo de Dios, está bendiciendo a Cristo mismo. Y entonces, cuando el Señor le dice, Pablo dice, ¿y quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Es como querer pegar con esto en un hierro puntudo, con filo. Y sangra, y duele. Dura cosa le des dar cosas contra el aguijón. Ahora le dice, ahora te voy a mostrar cuánto será el costo de lo que has estado haciendo. Para que padezca por mi nombre. Vas a llevar mi nombre por muchas partes. Ante reyes, príncipes, nacionalidades, gentiles. Y aún más te dice el Señor. Si no quieres a mis discípulos, te mando al pueblo más difícil, al pueblo más menospreciado, a los gentiles. A ellos te pido, te ordeno que lleves mi mensaje. A los gentiles. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, a menos que sea un judío que te nos colaste, pero ahora somos verdaderos israelitas, lavados con la sangre de Cristo. Somos descendientes de la familia de Abraham. Somos los hijos de la fe con Abraham, amén. Así es que toca a un judío y dile, yo también soy de ellos. Por la sangre de Cristo Jesús. Qué hermoso. Entonces dice el Señor, le dice a Saulo, dura cosa, te voy a mandar a los gentiles y vas a ir ante reyes para dar testimonio de mi nombre. Y entonces ahí está lo bueno, es la parte buena que a mí me gusta tanto, y es cuando le dice, ahora levántate. El gran valiente, el gran fuerte, el gran Saulo de Tarso, el gran perseguidor, el hombre que arremetía contra los cristianos, ahora está imposibilitado, no mira. Está dependiendo de alguien que lo guíe. Está dependiendo de alguien que lo conduzca. Porque meterse con Dios, diga meterse con Dios. Hay que tener mucho cuidado. Y entonces le dice el Señor, levántate y vete a tal casa. Y allí se te dirá lo que tienes que hacer. No confundamos, hermano,
Cuando una persona dice, Dios me habló, pero no entendí lo que me dijo, entonces no fue Dios. Cuando Dios habla es clear. Very clear. Cuando Dios habla es muy claro y específico. Así que cuando Dios dice, Dios me habló, pero no entendí, entonces fueron las pupusas o los tamalitos o los tacos que te comiste. O te quedaste mal dormido, o estabas viendo una película y te quedaste en mal posición. O hablaste con alguien y hablaste mucho y quedó en tu subconsciente. Cuando Dios te habla es clarito, es específico, te deja claras las cosas. El mensaje es claro y dice que el Señor le dijo, vete a tal lugar, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y la gran pregunta es, ¿por qué no se lo dijo el Señor? ¿Por qué no se lo dijo el Señor directamente así, face to face? Bueno, estaban hablando Cristo con Pablo, ahí directo, sino que le dije, ve a tal lugar, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Ese es el asunto que algunas veces mucha gente mal entiende, no entiende esto, lo que la Escritura dice. ¿Sabe por qué el Señor? Porque Dios trabaja en equipo, diga, Dios trabaja en equipo. Y Dios tiene sus siervos. Y allá a una distancia, unos cuantos bloques, había en una residencia, estaba un hombre llamado Ananías. No el que murió por mentiroso, sino otro Ananías, un discípulo fiel del Señor. Estaba allí atemorizado porque también le había llegado la noticia. Había visto en TikTok cómo arrastraban a los cristianos, había visto en Facebook cómo las noticias, y ahí estaba atemorizado pensando, digo, y me toca a mí, a ver a cuándo aquel llega a mi casa en busca de mí. Y entonces Ananías está temblando, de repente oye el teléfono, el correo electrónico de Dios a la página de Ananías. Le dice, Ananías, hay algo que hacer. Hay alguien que está en tal sitio y te ve entrar. Y ese alguien se llama Saulo de Tarso. ¿Y sabe qué dice Ananías? ¿Qué dijo, hermano? I don't know. No creo que pueda ir porque ya lo conozco, ya sé lo que está haciendo los cristianos, yo no quiero ser el next. ¿Y qué le dice al Señor? Ve, porque instrumento escogido me es este. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Señor no se lo dijo todo ahí lo que tenía que hacer, sino que se lo encomienda que se lo diga a Ananías? Porque Dios asigna, diga, Dios asigna a sus siervos y trabaja en equipo. Hay gente que dice, yo solo quiero que Dios, lo que Dios me diga. Pues Dios también te dice, te habla a través de este libro sagrado y habla a través de sus siervos también. Dios levanta hombres y mujeres con ministerios para edificación del cuerpo de Cristo. Y si tú no entiendes eso, vas a tener problemas porque no vas a obedecer, vas a desobedecer a Dios sin darte cuenta, pensando que hace lo correcto. Tienes que aprender que Dios usa el elemento humano para glorificar su nombre. Aún los ángeles nomás pueden mostrarte una visión o traerte un mensaje, pero ellos no te explican el mensaje. ¿Saben que los ángeles son mensajeros? Y ellos son como el GPS, como el Amazon, como el FedEx. ¿Qué hace FedEx? ¿Qué hace el GPS? Cuando llevan tu paquete, ¿verdad que no lo abren? No. Solo chequean, dice, es para Michelle. Se queda viendo el encargado, dice, Michelle, Francisco, González, es para el liceo. Chequean la dirección y chequean el nombre. El GPS no abre el paquete.
Y cuando tú ves que un paquete va abierto, lo devuelves, ¿verdad que sí? O haces un complaint y dices, no puedo aceptarlo porque venía abierto. Es incorrecto, es ilegal. Entonces, los ángeles son mensajeros, traen el mensaje de Dios y te lo ponen, y el Espíritu Santo es el que se encarga, o alguien que entiende las cosas espirituales que se encarga de explicarte. Así es que, así trabaja Dios, diga, así trabaja Dios. Así trabaja Dios. Así es que cuando el hermano Ananías de primero no quiere ir, entonces, si tú dices, yo amo a Dios y quiero hacer su voluntad, y oyes su voz, y te quedas en el mismo puesto, no es cierto, tú ni amas a Dios, ni estás dispuesto a hacer su voluntad. Porque Dios trabaja en equipo, y si Él te muestra algo es que para que te levantes y hagas, lleves el mensaje al que lo necesitas. Amén. Disculpen, y yo no tengo nada en contra. A mí yo amo la obra del Espíritu, amo la manifestación del Espíritu, pero en esas iglesias donde la gente danza en el mismo puesto, discúlpeme, eso no es ser lleno del Espíritu. Esa es emoción, esa alegría, es parte de la alegría, pero Dios necesita gente llena del Espíritu que le diga, heme aquí, Señor. ¿En qué puedo servirte? ¿Dónde puedo usar mis manos? Voy a prestar mis pies para dar a conocer, llevar tu nombre a otros. Y cuando tú vas a aquel lugar, cuando tú llevas el mensaje, te das cuenta de la necesidad que hay en esa familia, de lo que Dios está haciendo ya hace rato. Jamás olvido mi primera iglesia, donde Dios me mandó para fundar la primera iglesia en mi país, El Salvador. Nevito, 20 años. Y cuando llegué al lugar, salí a buscar que me cortaran el pelo y llegué por fin a un lugar, una casa, me dijo, aquí no hay barberías. Era una colonia nueva y pregunté, ¿dónde hay un barbero? Y entonces llegué al lugar, me dijo, ahí hay un señor. Llego donde el señor, le digo, ¿usted quita pelo? No, señor, yo no quito, se lo quito a mis hijos, pero si quieres se lo quito. Yo le dije, pues quítemelo. Y mientras me lo quitaba el pelo con tijera, él estaba medio borracho. Me dice, ¿verdad, señor, que usted no es de aquí? Y yo le digo, mi primer día. Y mientras me quitaba el pelo, me dice, ¿verdad que usted no es de aquí? Yo le digo, no, es mi primer día aquí en este lugar. Soy pastor y he venido para fundar una iglesia en este lugar. No había iglesia, la iglesia era el patio de una casa, debajo de una gran ceiba, allí era la iglesia, eso era todo. En la noche van a llegar gente que habían invitado, pero de lo que se convirtieran iba a formar la iglesia. Y mientras me quitaba el pelo, le dice a la esposa, estaba echando tortillas a la cocina, le dice, ¡hey, mi amor! Le dice, estoy cortándole el pelo al pastor, le dice. Y aún le dice, y dice que hoy van a comenzar una iglesia en este lugar, le dice. Y le dice a la esposa, vamos con el pastor, hoy en la noche. Le digo, sí, vamos a ir. ¿Sabe qué me dijo la esposa? Después de un tiempo, llegaron esa noche a la iglesia, se convirtió toda la familia. ¿Sabe qué me dijo el Señor? ¿Qué me dijo la esposa después de un tiempo y toda la familia? Que Dios le había estado hablando en sueños y le estaba hablando que le diera su vida al Señor. Y ella decía, ¿a qué iglesia voy? Quisiera ir a una iglesia, y enfrente le quedaba una iglesia, pero nadie la había visitado. ¿Cómo trabaja Dios? Dios se muestra a la gente, pero necesita que alguien le preste sus manos, sus ojos, sus oídos. Hace 2, 3 años esa familia, esa anciana, y hasta una anciana, vino hasta aquí a Los Ángeles a visitarnos y dio su testimonio
Dice, tengo 44 años que me entregué al Señor cuando este hombre llegó a mi casa y nos habló del Señor y nos convertimos hasta el día de hoy. Pertenecemos a la iglesia. Cuando bendicen el nombre del Señor. Entonces, ¿quieres obedecer a Dios? Está atento, mantente en sintonía en el website de Dios, mantente en la página de Dios. Ananías tenía un website donde estaba conectado en la misma red de Dios y obedece al Señor, oye al Señor. Aunque no quería al principio por temor, dice, está bien, voy a ir. Y cuando una persona se mueve, movido por el Espíritu, actúa en fe y su lenguaje cambia. ¿Cómo le dijo Ananías cuando llegó donde estaba Saulo? ¿Cómo le dijo? Don Saulo, Jesús me dijo que viniera. ¿Cómo le dijo? Hermano Pablo. ¿Sí o no? Hermano Pablo, el Señor que se te apareció en el camino me mandó para que venga y ore por ti y que recibas la vista y que pueda ver y que sea lleno del Espíritu Santo y que te unja y vayas y anuncies el reino de Dios a donde sea posible. Puso las manos sobre él, las vendas fueron caídas, fueron quitadas y aquel hombre pudo ver y se levantó y fue bautizado y dice que después predicaba a Saulo de Tarso. Mire, hermano, ¿sabe qué comparo yo la vida de este hombre Ananías? Es como ¿cuántos han ido a pescar? ¿Quién ha ido a pescar aquí? Nadie. Bueno, entonces, ni le cuento porque si nunca ha ido a pescar no sabe la alegría que siente cuando alguien agarra un pescado y dice, a veces un solo pescado dice, uno agarre, pero con ese Ananías no se menciona nada más en la historia. Pero con ese que agarró en la atalaya, con ese pecezón que agarró, que era Saulo. Hermano, todo lo que se logró con el ministerio de Pablo. Escribe casi la tercera parte del Nuevo Testamento. 14 cartas paulinas. Lleva el mensaje por todos lados. Pregúntate, ¿cuántos has ganado tú para Cristo? ¿Cuántos años tienes de conocer al Señor? Está bien en deuda, hermano. Está muy endeudado con el Señor porque hay mucho que hacer. ¿Quiere ponerse en pie? Y le decimos al Señor, queremos. Cuando Dios se cruza en nuestro camino, cambia nuestra dirección. Y le sentimos sentido a la vida. Descubrimos los propósitos de Dios. No tengas temor. Dije, no tengas temor de obedecerle al Señor. Cuando Dios te habla, lo que Dios quiere es glorificarte usando tu vida. ¿Te imaginas? Cuando Ananías ora para aquel hombre, la duda, el temor se desaparece, se desvanece. Qué bueno es Dios. Yo siento que oremos por Lancaster. Aquí ha habido un remanente. Ha habido un remanente que Dios ha dejado y ha permitido. Ya no se recuerden, recuerden lo bueno de sus ex pastores que Dios tuvo en este lugar. Ellos están descansando con el Señor. Ahora hay un trabajo que hacer. Ahora hay una obra que hacer. Y Dios sigue aquí. Ya de los hermanos queda nomás el recuerdo, pero el que queda aquí es el Espíritu Santo, que sigue con nosotros. Miren qué hermoso se mira la congregación. Gracias te damos por esta
congregación que podemos ver, que ha estado en pie, Señor, en medio de toda esta situación que se dio, Señor. Nos duele, nos da tristeza, pero hay mucho por delante que alcanzar. Y como dice tu palabra, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, en esta ciudad de Lancaster y Pandel y las ciudades vecinas, Señor, los lugares vecinos, hay cientos de familias que no te han conocido, muchos que se han apartado de tus caminos, Señor, que vinieron a vivir, a radicarse en esta área y no se congregan. Donde quiera que estén, Señor, redacúyelos. Hablen, abre sus ojos, habla sus oídos, habla su corazón, habla su espíritu. Thank you, thank you, thank you. Espíritu de Dios, Padre, en el nombre de Jesús, te alababa y entogame eso. Alábelo, alábelo. Bendiga el nombre del Señor. Su mamá y tu rey que va. Si no lo toma. Alábelo. Su gloria. Alábelo. Bendiga su nombre. Exalte su nombre. Tu temor, así como sobre Saulo, se cayeron las cadenas, se cayeron las vendas de sus ojos y pudo ver. En esa hora se caen tus temores, se caen tus dudas. Espíritu Santo, aquellos que han estado preguntando, ¿estoy haciendo lo correcto? Aquellos que han estado preguntando, te alabamos. Y mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, Santo es Él, Santo es Él, Señor. Señor, Y santo es el Señor, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, Santo es Él, Santo es Él, Señor. Santo, dígalo, aleluya. Santo es Él, el Señor, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, Santo es Él, Santo es Él, Señor. Amén. Y no basta solo con pedir, no basta solo con decir, es suficiente solo con querer ser, es necesario morir. Y dame tu vida, esta clase de vida que sabe dar. Y dame tu vida, resucita.
para ti.